A las 2 a.m., un error revelador llevó al millonario a lo inesperado. La chica susurró: «Quédate». En esa calurosa noche de agosto, Alejandro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones, reflexionando sobre la reciente discusión con su padre. Las palabras de su padre reverberaban en su mente como un eco implacable. «¿Qué has hecho con tu vida, Alejandro? El dinero no lo es todo». Enfurecido, había salido de su casa, dispuesto a ahogar sus frustraciones en el bullicio de las calles de Ciudad de México. Pero a cada paso se sentía más distante, como si su éxito lo hubiera convertido en un extra en la película de su propia vida. Las luces de neón parpadeaban a su alrededor, y las risas de los jóvenes resonaban en su pecho, provocándole un nudo de nostalgia. ¿Cuándo había dejado de ser parte de esa energía vibrante, de esa conexión auténtica con los demás? La sensación de soledad lo envolvía, como una condena que había aceptado al abrazar el lujo y el estatus. Ante la mirada escéptica de su padre, se preguntó si alguna vez había sido verdaderamente feliz. Tal vez esa búsqueda frenética de éxito, de validación, había creado una barrera inquebrantable entre él y sus sentimientos más profundos. Mientras buscaba un refugio temporal, tropezó con un bar escondido, donde el arte fluía junto al tequila. La música vibrante lo atrapó, y en un rincón oscuro se topó con Valeria. Con su cabello despeinado y suéter de un tono desgastado, cada trazo de su ser irradiaba autenticidad. «Eres diferente», le dijo, como si hubiera visto a través de sus muros. Esa simple observación lo fragmentó por dentro. Estaba acostumbrado a relaciones superficiales, a sonrisas que ocultaban intenciones. Pero con Valeria todo era distinto. Sentía que, de alguna manera, compartían un vacío. Conversaron sobre la vida, sueños y desilusiones. Valeria hablaba con tal pasión que hizo que Alejandro cuestionara su existencia misma. «Ser rico no solo se mide en dinero», dijo. La chispa de su voz provocó un temblor en él. ¿Era realmente tan simple? En ese momento, mientras compartían confidencias, la tensión en su pecho aumentaba. Un secreto familiar lo acechaba, un legado de sufrimiento y sacrificio que llevaba consigo. La idea de dejarlo salir le daba miedo. Podía necesitar a Valeria, pero la verdad que escondía podía desmoronar lo poco que había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada segundo en el bar se sentía como un mantra, y la distancia entre él y su vida anterior aumentaba, pero también lo hacía su angustia. Alejandro se preguntaba si el valor del éxito se equiparaba con la lejanía que sentía hacia su familia y su propio ser. Y entonces llegó el momento de máxima angustia. Valeria, con su mirada profunda, le reveló un fragmento de su historia, un eco de lucha y resistencia que resonó tan cerca de su propia realidad que lo hizo tambalear. ¿Podría desnudarse emocionalmente ante ella o el legado de su familia lo retendría en un ciclo sin fin de superficialidad y temor? El sudor en su frente le recordó que el tiempo no se detiene y su corazón latía con fuerza como si su vida dependiera de su próxima decisión. Enfrentando aquel abismo emocional, Alejandro comprendió que lo que tenía en sus manos podía cambiarlo todo. Pero, ¿estaba preparado para dar un paso hacia lo desconocido? Mientras sentía que todo lo que había construido se desvanecía, la pregunta se agolpaba en su mente. ¿Sería capaz de dejar atrás su pasado y abrazar un futuro auténtico junto a Valeria? La luz tenue del bar iluminaba el rostro de Valeria, revelando una intensidad en sus ojos que provocaba un remolino en el interior de Alejandro. Ella compartía su historia con una vulnerabilidad que lo desarmaba. Hablaba de sus sueños rotos, de la búsqueda de un propósito que a menudo se sentía esquivo.
Su voz fluía y se entrelazaba con la música, resonando en la mente de Alejandro y desafiando su concepción de la vida que había llevado hasta ahora. Mientras Valeria hablaba, Alejandro se sintió como un observador de su propia existencia. Recordó las tardes pasadas estructurando negocios en una fría oficina, la rigidez de las reuniones con ejecutivos, la constante presión de mantener su imagen. Todo eso, de repente, se desvanecía en comparación con lo que Valeria representaba: autenticidad, lucha y un profundo sentido de comunidad con su propio ser. La chispa que ella encendía dentro de él iluminaba algo que había permanecido en la sombra. ¿Y tú? ¿Qué te detiene?, le preguntó Valeria, interrumpiendo sus pensamientos. Sus palabras hicieron eco en su interior, desafiándolo a mirar más allá de las responsabilidades que había abrazado como parte de su identidad. Alejandro sintió cómo la pregunta calaba hondo, cuestionando un estilo de vida que se había vuelto monótono y vacío. «No lo sé», respondió, forzándose a articular la verdad que había enterrado. «He estado lidiando con la presión de ser quien se espera que sea. Mis decisiones siempre se han enfocado más en lo que los demás piensan que en lo que realmente quiero». La cercanía de Valeria lo colmó de un deseo de honestidad. Su propia lucha no era solo con la visión de su padre, sino con su incapacidad para confrontar su identidad. Era un laberinto de expectativas y miedos que lo mantenían atrapado. Mientras más pensaba en su vida, más se daba cuenta de que su éxito material lo había empujado a una conformidad fría. Cada palabra que intercambiaban, la muralla que había construido durante años, comenzaba a agrietarse. La verdad se sentía más liberadora que aterradora. Alejandro tenía una opción: seguir en su zona de confort o arriesgarse a explorar lo desconocido, un territorio que prometía los matices de la vida real. Decidir abrirse a alguien como Valeria podía significar arriesgar su mundo ya conocido, pero también podría ofrecerle la posibilidad de renacer. La conversación continuaba fluyendo, y Alejandro comenzó a identificar sus propias pasiones que habían quedado relegadas al olvido. Pintar, viajar, ayudar a otros, todos esos anhelos vibraban en su interior, clamando por reconocimiento y acción. Pero, por otro lado, el temor a la opinión de su círculo social y las expectativas familiares continuaban latiendo en su mente, como advertencias ominosas. «¿Qué tal si comenzamos un proyecto juntos?», planteó Valeria. «Algo que te despierte esa chispa que llevas dentro». Sus palabras proyectaron una imagen de un futuro que él había descartado, un camino auténtico y lleno de posibilidades que resonaba con su propio yo. Al escuchar su propuesta, una mezcla de emoción y miedo lo invadió. Emprender un nuevo camino con Valeria parecía arriesgado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un impulso unificado. La mezcla de miedo y emoción estimulaba su deseo de libertad. Era el momento de dejar atrás sus miedos, o al menos de intentar. Sin embargo, en el fondo de su mente, una preocupación persistía. ¿Podría realmente permitirse el lujo de ser vulnerable? Mientras pensaba en esta decisión transformadora, Alejandro sintió el peso de su legado familiar y lo que pasaría si entraba en un territorio emocional desconocido. Tenía que elegir. Con cada pregunta que surgía, la urgencia de tomar una decisión se intensificaba. Justo cuando iba a responder, un sonido fuerte resonó en el bar, rompiendo la energía que compartían. Un grupo de hombres ruidosos irrumpió en el espacio, trayendo consigo una sensación de discordia. Alejandro los reconoció. Eran conocidos en su círculo, la imagen de lo que había elegido ser. La presión comenzó a acumularse de nuevo en su pecho, desafiando su determinación. Valeria, notando su incomodidad, entrelazó su mano con la de él. «No te dejes afectar. Este es tu momento», susurró con fuerza. Esa conexión lo hizo temblar. El tiempo parecía detenerse mientras el eco de la risa y el bullicio se mezclaban en su mente. Alejandro tuvo que decidir en décimas de segundo. ¿Se queda y defiende su nuevo camino con Valeria o se refugia en la familiaridad del caos que representaban aquellos hombres a su alrededor? ¿Esa mano entrelazada significaba una nueva vida o simplemente un eventual desvanecimiento?
En la encrucijada de su vida, la pregunta era clara: ¿abriría su corazón por primera vez o continuaría en su burbuja de éxito construida sobre arena? La respuesta estaba a un paso, pero el riesgo lo aterrorizaba. Su futuro dependía de lo que eligiera a continuación, y la presión se intensificó. La decisión estaba más cerca que nunca. Pero el camino seguía desdibujándose. El bullicio del bar reverberaba en su mente mientras Alejandro luchaba con su decisión. La risa de aquellos hombres era como un eco de su propia vida, superficial, llena de falsa camaradería y expectativas que lo habían arrastrado lejos de su esencia. La mano de Valeria era un faro, una invitación a explorar un camino sin mapas. «Este es tu momento», resonaba como un mantra en su mente. Pero Alejandro no podía evitar preguntarse si se trataba de un momento de valentía o de pura desesperación. Su experiencia con el miedo se había arraigado tanto que cada intento de salir a la luz se sentía como un acto de rebeldía. Con cada respiración, las inseguridades se agolpaban. ¿Qué pensarán los demás? ¿Y si fracaso? La idea de perder la aprobada imagen del exitoso empresario lo aterraba. Era fácil aferrarse a la fachada que había construido con tanto esfuerzo, una fachada que ahora se sentía vacía y pesada. «Deberías hablar con ellos», decidió finalmente su mente, sugiriendo que eludir la confrontación sería más fácil que exponer sus verdaderos deseos. Pero, en el momento en que su mirada se encontró con la de Valeria, se dio cuenta de que ese curso solo lo llevaría de nuevo a la insatisfacción. Decidió no dejar que el ruido los interrumpiera. Sin soltar la mano de Valeria, enfocó su mirada en ella y en un impulso inexplicable comenzó a hablar. «Estoy cansado de vivir para cumplir con las expectativas de otros. Quiero encontrar mi propia voz, pero tengo miedo. Tu propuesta me asusta y emociona a la vez». Valeria lo observó con atención, su expresión reflejando una profunda comprensión. «El miedo es parte del proceso», respondió, su voz serena pero firme. «No se trata de eliminarlo, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante a pesar de él». Sus palabras calaron hondo. Alejandro recordó esos sueños de juventud, aquellos momentos en los que pintaba por las tardes después de la escuela, la libertad que sentía al plasmar su mundo en un lienzo en blanco. Ese deseo de crear, de explorar, de simplemente ser, se había ahogado en una marea de expectativas. La presión externa se sentía insignificante en comparación con la autoexploración que estaba comenzando a permitir. Sentía que cada palabra intercambiada con Valeria era como una herramienta que lo ayudaba a desmantelar la estructura rígida de su vida anterior. «¿Y si hacemos una exposición de arte juntos?», se aventuró a decir, casi como si lanzara una piedra en un lago que había estado en calma por demasiado tiempo. En su mente, la idea crecía, alimentándose de la conexión que había forjado con ella. «Sería un proyecto que me permita volver a conectarme con esa parte de mí que he ignorado». Los ojos de Valeria brillaron con entusiasmo. «Eso es notable, Alejandro. El arte es una forma poderosa de comunicarnos y sanar. No se trata solo de mostrar algo estéticamente agradable, sino de contar historias que resuenen». La claridad en Valeria, su visión encendió un nuevo sentido de propósito en Alejandro. Al mismo tiempo, los murmullos del grupo de hombres comenzaron a desvanecerse gradualmente en su mente. La idea de asumir un riesgo personal con Valeria lo llenaba de nervios, pero también de una emoción palpable que había estado ausente de su vida por demasiado tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vivo. Si esto sale bien, sería un renacer personal. Pero si no, comenzó, pero Valeria lo interrumpió. «El miedo a fallar no debe detenerte. Lo verdaderamente importante es que te estés permitiendo esa oportunidad», lo animó. Mientras Alejandro absorbe sus palabras, un nuevo miedo comenzó a formarse. El temor a ser juzgado por los que alguna vez consideró amigos. Aún de pie allí, inmóvil rodeado por el bullicio ajeno, sabía que lo que se encontraba en juego era más que una simple exposición. Era su identidad, su anhelo de autenticidad y la posibilidad de redescubrir quién realmente era.
Entonces comprendió que la única manera de avanzar era dando ese primer paso hacia lo desconocido. Sin embargo, la cuestión seguía latente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a toda esa presión externa que lo había reprimido durante tanto tiempo? La decisión que acababa de gestar era solo el principio de su viaje. Había un abismo entre su decisión y la ejecución de su nuevo camino, uno lleno de incertidumbre y potencial. Mientras la música del bar comenzaba a cambiar, evocando un aire de celebración en contraste con su lucha interna, un giro inesperado se acercaba. En el fondo, Alejandro sentía que los desafíos apenas comenzaban. Estaba a punto de descubrir un lado de sí mismo que había ignorado por muchos años, y la presión de actuar también comenzaba a crecer. ¿Podría ese nuevo proyecto con Valeria ser el verdadero catalizador que necesitaba para transformar su vida? Sin embargo, mientras su mente se abalanzaba hacia esa posibilidad, recordó los rostros que lo rodeaban, sus risas y su aprobación. Un eco apareció en su mente. ¿Qué pensarán de mí si decido ser auténtico? La carga de su pasado seguía presente, y la nueva elección ya no se sentía tan sencilla. A medida que la música resonaba, Alejandro comprendió que esta era solo la primera de muchas decisiones en el camino hacia su transformación. Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La claridad mental que había experimentado en la conversación con Valeria comenzó a desvanecerse a medida que las inseguridades se multiplicaban en su mente. Alejandro se vio sumido en un océano de dudas. La idea de una exposición de arte, algo tan íntimo y vulnerable, ahora le parecía un salto temerario. ¿Era realmente capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos, de exponer su alma al escrutinio público? Esa noche, mientras se retiraba de la bar, las luces tenues le parecieron más pesadas, como si cada destello lo recordara de su ambivalencia. La ciudad, que solía ser un escenario de oportunidades, se tornó en un laberinto de temores. A su alrededor, la vida seguía su curso. Las risas y el bullicio se habían convertido en un recordatorio de lo alejado que estaba de divertirse, de vivir sin un guión. El sol había comenzado a asomarse cuando Alejandro llegó a casa. Sin embargo, el insomnio lo mantuvo a la espera de que su mente se apagara. Se sentó frente a su viejo caballete. Sus recuerdos de infancia fluyeron. Esos días en que el simple acto de crear lo llenaba de satisfacción. Se preguntó por qué había dejado de lado ese impulso genuino que una vez definió su existencia. Como un acto de rebelión contra la monotonía de su vida actual, buscó su material de pintura y comenzó a trazar líneas en un lienzo en blanco. Sin pensar, dejó que sus manos lo guiaran. El miedo y la presión se transformaron en brotes de color. Con cada trazo, sentía que algo bloqueado dentro de él comenzaba a fluir. Poco a poco, comenzó a plasmar no solo imágenes, sino emociones, recuerdos, anhelos sepultados. Alejando el ruido exterior, se dio cuenta de que había abandonado sus sueños por el miedo. Había dejado de crear por el temor a no ser perfecto. El arte le ofreció un refugio donde podía ser él mismo sin presiones ni expectativas. Las horas se convirtieron en minutos, y cuando miró el resultado, comprendió que no solo había pintado un cuadro, sino que había trazado un mapa de redescubrimiento personal. Este era su primer paso hacia la autenticidad, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La exhibición con Valeria crecía como una posibilidad tangible, y ese pensamiento lo llenaba de temor y anticipación combinados en una mezcla palpitante. Sin embargo, una llamada interrumpió su meditación creativa. Era su socio, con un tono complicado, insistiendo en que asistiera a una reunión clave sobre una inversión potencial que podía cambiar la dirección de su empresa. Instintivamente, algo en Alejandro se reveló. La idea de volver a la vorágine empresarial, al juicio de sus pares, lo llevó a replantearse su participación. La presión lo abrumó. Una parte de él sabía que ese tipo de reunión sería la oportunidad perfecta para reforzar su imagen de éxito, pero otra parte lo instaba a no desperdiciar lo que había comenzado a descubrir. Decidió posponer la reunión. Se dio cuenta de que estaba en un punto decisivo. Cada elección que hacía afirmaba o negaba su nuevo compromiso con su autenticidad. A medida que el día avanzaba, la idea de la exposición con Valeria lo ocupaba cada vez más. Se dio cuenta de que cada trazado en su lienzo no solo era una obra de arte, sino un testimonio de su camino hacia un futuro diferente.
Mientras se preparaba para enfrentar la realidad de su decisión, la puerta del futuro se entreabrió ante él. Pero Alejandro sabía que esa puerta llevaba a un camino nada fácil. La pregunta persistía: ¿podría soportar la presión de la existencia que había decidido abandonar mientras controlaba el impacto de sus emociones y las decisiones de su vida? Miedo que su ansiosa mente intentaba avivar. Con cada imprecisión en el lienzo, supo que su regreso al arte debía formalizarse. Sabía que no sería solo una exhibición, sino una batalla personal que requeriría todo su esfuerzo. Había llegado el momento de revelarse no solo a Valeria, sino a sí mismo y a la parte de su vida que había ignorado. Con un nuevo proyecto en mente y una determinación renovada, Alejandro se dirigió a la galería donde planeaba llevar a cabo su exhibición. Cada paso lo llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. La idea de mostrar su trabajo artísticamente no solo era un acto de valentía, sino una reafirmación de todo lo que había perdido y lo que, finalmente, estaba listo para recuperar. La noche caía sobre la ciudad mientras Alejandro reflexionaba sobre lo que estaba por venir. Un nuevo desafío lo aguardaba. Debía enfrentar sus temores en un mundo donde ser auténtico podría significar perderlo todo. Pero, en ese acto de sinceridad, ¿podría ser quizás que ganaría mucho más de lo que había estipulado perder? Así, se dio cuenta de que la verdadera exposición no sería sobre arte, sino sobre él mismo. ¿Podría mantenerse firme cuando todo su ser cuestionara sus elecciones? Alejandro recorrió el camino hacia la galería como si estuviera atravesando un umbral hacia lo desconocido. Cada paso resonaba en su interior, un eco de la lucha que se ganaba y se perdía en su mente. No era solo un lugar donde colgaría sus pinturas, era el campo de batalla donde confrontaría sus miedos más profundos. Al llegar, observó el espacio. Paredes en blanco que esperarían ansiosas los colores de su alma. La atmósfera estaba impregnada de potencial, una energía que lo llenó de nervios y motivación. Sin embargo, un torrente de dudas amenazaba con arrastrarlo de nuevo a la inseguridad. ¿Sería suficiente? ¿Había creado algo digno de ser mostrado? Mientras organizaba sus lienzos, una voz interior emergió, recordándole toda la lucha por la que había pasado. Cada pincelada de su reciente obra era un testimonio personal, una súplica por el reconocimiento que tanto anhelaba, no solo de los demás, sino de sí mismo. Reflexionó si había realmente sido capaz de transmitir su evolución en cada trazo. La exposición no era solo un evento artístico, se estaba exponiendo al juicio del mundo y sobre todo al de su propio corazón. Bajó la cabeza sintiendo cómo el peso de la duda se intensificaba. En su mente, imaginó a Valeria entre los asistentes, su expresión de sorpresa al ver lo que había creado, y ese pensamiento se convirtió en anhelo, un faro de esperanza en medio de su tormenta interna. ¿Qué pasaría si ella no entendía su mensaje? Ese dilema lo llevó a cuestionarse el propósito mismo de su arte. Aquel espacio le daba la oportunidad de ser vulnerable. El riesgo de ser incomprendido se volvía cada vez más palpable. La primera persona en llegar fue Valeria. Su rostro iluminó la habitación cuando la vio. A pesar de la calidez de su sonrisa, Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Fue un recordatorio de que la vulnerabilidad también atraía el juicio ajeno. Como si pudiera leer sus pensamientos, Valeria se acercó y le dijo: «Estoy aquí, Alejandro. Tu arte habla por ti». Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y curiosidad, y eso lo inspiró. Al interactuar con los visitantes, Alejandro empezó a notar que las interpretaciones de su trabajo eran tan diversas como las personas mismas. Cada comentario, cada expresión era un espejo donde podía observar su propio crecimiento. Había llegado allí lleno de dudas, pero esas dudas comenzaron a desdibujarse a medida que los asistentes encontraban vida en sus creaciones. A cada palabra de reconocimiento, la autoconfianza comenzó a florecer en su pecho. Sin embargo, el interrogante aún persistía. ¿Podía sostener ese crecimiento cuando se desenfrenara su miedo al rechazo? Cada elogio que recibía alimentaba un nuevo nivel de exposición, un desafío para seguir siendo auténtico en un mundo donde la mediocridad era consoladora y donde el éxito se medía en términos ajenos. Cuando la noche avanzaba, la ansiedad se transformó en una energía vibrante.
Alejandro se dio cuenta de que había cruzado un umbral crucial, una línea en la arena que lo separaba de su antiguo yo. Así, la incertidumbre se volvía emoción, el miedo se transformaba en impulso. Se dio cuenta de que había estado encerrado, atado a la imagen que otros habían construido sobre él, y ahora tenía la oportunidad de tomar la pluma de su propia narrativa. Mientras observaba a los asistentes acercarse a su pintura, experimentó una revelación. Su arte no solo estaba destinado a ser comprendido, sino que también tenía el poder de generar conexión. Era un regalo de su vulnerabilidad, una invitación a abrirse a la posibilidad, no tanto de la aprobación, sino del entendimiento. En ese momento, Alejandro vislumbró una nueva dirección. ¿Podía convertir esa exposición en el inicio de un nuevo capítulo, donde su autenticidad no fuera un riesgo, sino una fortaleza? Sin embargo, al final de la noche, una figura desconocida apareció entre la multitud, una mirada misteriosa que atravesó su ser. Un comentario que la persona hizo lo detuvo en seco, sembrando la semilla de una nueva inquietud. ¿Realmente has revelado todo tu potencial? Esa pregunta lo sacudió y lo llevó a cuestionar si estaba, de verdad, preparado para lo que vendría a continuación. Las luces de la galería empezaron a atenuarse mientras se adentraba en su nuevo camino, sabiendo que se había encendido una chispa cada vez más poderosa en su interior. ¿Sería capaz de seguir este camino sin temor a su propia sombra? Los días siguientes transcurrieron en un torbellino emocional. Alejandro, aún embriagado por el éxito de su exposición, se encontró pensando frecuentemente en la enigmática figura que le había hecho esa inquietante pregunta. Su vida se convirtió en un ciclo de introspección y optimismo, pero también de una creciente presión por ser más, por descubrir quién era realmente detrás de sus pinturas. Cada mañana, al despertar, se enfrentaba a una lucha interna. Las horas previas al amanecer eran ahora un tiempo dedicado al arte. Se encontraba rodeado de lienzos, pinceles y una paleta que había adquirido una nueva vitalidad. Sin embargo, el eco de la pregunta resonaba en su mente. ¿Realmente has revelado todo tu potencial? La incertidumbre germinaba dentro de él, y esa duda lo instaba a explorar más allá de los límites que había creído conocer. Comenzó a experimentar con técnicas inexploradas, fusionando materiales y estilos. Las noches se extendían, y en cada trazo se dejaba llevar por una sed de autenticidad que nunca había sentido antes. Cada nuevo cuadro era un reto, un capítulo inédito en su desarrollo personal. Sin embargo, en cada sesión de trabajo, una voz interior surgía, desafiando su valentía. ¿Sería capaz de mostrar esta nueva faceta ante el mundo? Valeria se convirtió en su musa, no solo por su apoyo, sino por su perspectiva sincera y crítica. Cada vez que se encontraba con ella, sus conversaciones giraban en torno a la autenticidad y el arte. Ella alentaba a Alejandro a explorar su esencia, a conectar su trabajo con sus emociones más profundas. Pero el miedo al rechazo seguía asomando como una sombra en el rincón de su mente. Una noche, en una conversación más profunda que las anteriores, Valeria le habló de su propio proceso de crecimiento. Compartió sus inseguridades y lo que había aprendido al permitir que otros descubrieran su vulnerabilidad. Es en la exposición de nuestra verdad donde reside el verdadero poder. A veces es necesario romper las cadenas de lo que otros esperan de nosotros, dijo con ojos brillantes. Estas palabras resonaron en Alejandro, haciendo eco de su propia búsqueda. La presión incrementaba no solo por su deseo de agradar a los demás, sino por una creciente necesidad de satisfacción personal. Las expectativas, tanto ajenas como suyas, formaban un muro que debía derribar. Mientras se sumergía en su nueva colección, comenzó a sentir un cambio en su enfoque. Ya no pintaba solo para ser visto, ahora lo hacía para expresar lo que llevaba dentro, incluso si eso significaba arriesgarse a ser incomprendido. Sin embargo, al borde de su metamorfosis, una nueva oportunidad inesperada apareció, una invitación a una prestigiosa galería internacional para una exposición colectiva. Un frenesí de emoción se apoderó de él, pero también un abismo de dudas. ¿Era realmente el momento? ¿Estaba preparado para abrirse de nuevo frente a un público tan exigente? Esta invitación se sentía como una puerta que se abría, pero también un desafío aterrador que podía reavivar sus temores más profundos. Mientras contemplaba esta nueva posibilidad, la pregunta que el extraño había planteado una vez más se instaló en su mente. Algo en su interior le decía que debía enfrentar la incertidumbre de lleno.
A medida que su sangre empezaba a burbujear de anticipación y temor, decidió que no solo iba a aceptar el reto, lo abrazaría. Con un impulso De confianza, comenzó a concebir la obra que desearía presentar, una representación cruda y sincera de su viaje emocional. Un tumulto de colores en su mente se traducía en un lienzo. Sin embargo, en el fondo, sabía que eso solo era el comienzo. Alejandro cerró los ojos y se preguntó si al final de este camino se descubriría a sí mismo. Pero justo cuando su mente estaba envuelta en esta turbulencia creativa, una notificación rompió su concentración. Un mensaje de Valeria emergió en su pantalla. He estado pensando en ti. ¿Podemos hablar? Creo que he visto algo impresionante. Ese momento de anticipación lo dejó en suspenso. ¿Qué revelación podría cambiar nuevamente su perspectiva? La inquietud se transformó en una pregunta latente. ¿Estaba preparado para lo que vendría? ¿Para enfrentar su verdad y una vez más descubrir quién era verdaderamente, incluso bajo la luz más intensa? Alejandro sabía que el mensaje de Valeria podía cambiar el rumbo de sus pensamientos. La incertidumbre que había estado sintiendo lo empujaba a la acción. Se levantó de su silla, sintiendo una mezcla de nerviosismo y euforia, y respondió rápidamente, proponiendo un encuentro en su estudio. A medida que se preparaba, su mente se debatía entre la expectativa de una revelación y la ansiedad de lo desconocido. Cuando Valeria llegó, la atmósfera se cargó de una energía renovada. La luz tenue del estudio parecía realzar su presencia. Sus ojos brillarían con el reflejo de la pasión que ambos compartían por el arte. Sin embargo, Alejandro no pudo evitar cuestionar el significado detrás de la invitación. ¿Habría encontrado Valeria una nueva forma de entender su trabajo? Esa inquietud lo mantenía al borde de la intriga. Valeria comenzó la conversación compartiendo lo que había observado en sus últimas obras. Hay un dolor y una lucha en ellas que me han llegado profundamente. Siento que estás en un proceso de transformación, pero aún no has permitido que verdaderamente se vea. Sus palabras resonaron en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su viaje personal. Pero estoy asustado, confesó Alejandro, sintiendo la presión en su pecho. ¿Qué pasa si lo que quiero mostrar no es suficiente? ¿Y si no lo entienden? La inseguridad se derramaba a través de su voz. Tememos el juicio, pero a menudo nos olvidamos que el arte es una extensión de nosotros mismos. La autenticidad atrae más que la perfección, le recordó ella, acercándose un poco más. Tienes que correr ese riesgo, Alejandro. No se trata solo de la técnica, sino de lo que expresas en tu lienzo. Las palabras de Valeria encendieron algo dentro de él. Era un recordatorio de que su viaje no era solo sobre la exposición o la crítica, sino sobre la conexión genuina con su propia esencia. La lucha interna con la que había estado lidiando necesitaba ser transformada en su obra. Necesitaba ser valiente. Ambos se sentaron en un rincón del estudio, rodeados de lienzos en blanco y brochazos de color. Valeria lo instó a que comenzara a dibujar lo que sentía en ese momento. Estaba sorprendido. Nunca había compartido su proceso con alguien de esa manera. Pero la cercanía con ella le daba un empuje inesperado. Con el paladar seco y manos temblorosas, se sentó frente al lienzo para dejar que la emoción fluyera. Mientras dibujaba, sintió que las capas de miedo y duda se disolvían lentamente. Cada trazo era un acto de desafío contra sus propias limitaciones. No solo se trataba de crear una pintura, se trataba de descubrir una parte de sí mismo que había estado oculta. La conexión con Valeria se convertía en un empujón liberador, como si su presencia le otorgara una fuerza que creía perdida. Me encantaría que lo que estás creando fuera parte de la exposición, dijo Valeria finalmente, sus ojos brillando con entusiasmo. Esa idea estimuló a Alejandro, pero a la vez lo inquietó. ¿Estaba realmente listo para abrir una puerta tan grande a su vulnerabilidad? Los días siguientes transcurrieron en una vertiginosa mezcla de trabajo y reflexión. Mientras preparaba su pieza, Alejandro no solo estaba creando arte, estaba experimentando un viaje hacia su interior. En cada sesión, los miedos se transformaban en determinación, y la voz interior que le decía que no era suficiente comenzaba a desvanecerse ante su perseverancia.
Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, una sombra de dudas reaparecía. En lo más profundo de su ser, sabía que el verdadero desafío no era solo mostrar su trabajo, sino permitir que otros viesen su alma expuesta por completo. El eco de las palabras de Valeria aún resonaba. La vulnerabilidad es el verdadero poder. La noche anterior a la inauguración, Alejandro se sentó frente al lienzo recientemente terminado, sintiendo que había alcanzado un nuevo nivel de honestidad en su expresión artística. Pero de repente, la inquietud regresó como un torrente. ¿Podría enfrentar realmente la reacción del mundo ante su verdad desnuda? Al amanecer, su mente estaba en un frenesí de pensamientos contradictorios. Debía prepararse, no solo para una exhibición, sino para abrirse al mundo. Mientras se vestía, una nueva notificación emergió en su teléfono. Era un mensaje de un reconocido crítico de arte que había expresado interés en su trabajo. Con el corazón palpitante, leyó las palabras: «Me encantaría hablar contigo antes de la exposición. Tengo algunas ideas que podrían interesarte». Alejandro se sintió dividido entre la emoción y el terror. Lleno de dudas sobre su valía y aún ignorando el impacto que su arte podría tener, se llevó la mano al pecho. ¿Era esa la oportunidad que lo sacaría de su burbuja creativa? ¿O simplemente una Pigmalión que se convertiría en su mayor miedo? Fue el momento de decidir si realmente tenía la valentía para aceptar la autenticidad que había estado buscando, o si, una vez más, optaría por ocultar su esencia tras un velo de aparente perfección. Algo en su interior respiró profundo, y en ese instante una determinación nacía. El verdadero desafío apenas comenzaba. Con el paso de las horas, Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La presión del inminente encuentro con el crítico lo mantenía en un estado de tensión constante. Cada frase que había él sucedido en su mente se repetía como un mantra. ¿Qué podría ofrecer? ¿Cómo podría justificar su valor? Al abrir su teléfono, Alejandro decidió responder al mensaje del crítico con un simple «Estoy dispuesto a conversar». A pesar de su temor, había algo liberador en esa decisión. Era el primer paso, un acto de afirmación hacia su propio crecimiento. El hecho de que alguien reconociera su trabajo significaba que lo que había estado creando de alguna manera resonaba en el mundo artístico. Tal vez el riesgo valdría la pena. El día pasó lentamente mientras Alejandro revisaba su obra, buscando en cada pincelada lo que realmente quería expresar. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba los detalles de su pintura, pero también resaltaba sus defectos. Al mirar de cerca, se dio cuenta de que había estado encerrado en la perfección técnica, desestimando el mensaje profundo que estaba destinado a transmitir. Su mente se convirtió en un espacio de batalla. Una parte de él quería refinar la obra, asegurar que cada trazo fuera ideal. La otra lo instaba a abrazar lo crudo y auténtico. En esas horas de lucha interna, recordó las palabras de Valeria: «La autenticidad atrae más que la perfección». Fue esa frase la que resurgió como un faro en medio de la confusión. De repente, entendió que sus inseguridades no podían diluir lo que verdaderamente quería comunicar. La tarde se convirtió en noche, y Alejandro, quien antes se había sentido como un hombre dividido, comenzó a actuar con propósito. Con cada toque de su brocha, optó por resaltar las emociones crudas que había experimentado en su vida: la tristeza, la lucha, el anhelo. Ahora su obra se transformaba en un espejo de su verdadero yo, un sinfín de emociones e historias que necesitaban ser contadas. Se sentía como si cada trazo lo acercaba más a la esencia de su ser. Al momento de cerrar el estudio, ya pasadas las horas de trabajo, Alejandro sintió una calma inusual. Sabía que había hecho un viaje significativo. La inseguridad empezaba a ser reemplazada por un sentido renovado de confianza. Aquella noche se sentó en su sofá con una copa de vino en la mano, contemplando el dolor y la belleza que había plasmado en su lienzo. La vulnerabilidad había sido su guía, y ahora se sentía preparado para enfrentar el veredicto del mundo exterior. Sin embargo, apenas pudo disfrutar de esa sensación de claridad cuando su teléfono sonó nuevamente.
era Valeria, intrigada y entusiasta. Alejandro, he estado pensando en tu obra. Quiero que pelees por ello en la exposición. Pero hay algo más. La voz de ella se entrelazó con su concentración, desviándolo de su trance creativo. A medida que Valeria continuaba hablando, Alejandro sintió una mezcla de emoción y pavor. Hay un viejo amigo mío que cree en tu talento. Me gustaría que se reunieran. Tiene conexiones, y creo que podría ayudarte a abrir algunas puertas, concluyó Valeria. La idea de otra reunión, otra exposición de su alma, volvió a disparar las dudas en su interior. La presión que sentía se duplicó. Mientras Valeria continuaba, Alejandro no logró concentrarse. La primera oportunidad de mostrar su trabajo se acercaba, y, con ello, la posibilidad de que el mundo viera su vulnerabilidad. Era un paso hacia lo desconocido, una transición que significaba liberarse de las cadenas de su propia inseguridad. Finalmente, cuando colgó, los ecos de su falta de preparación resonaban como un tambor. La lucha estaba lejos de terminar. Alejandro se dio cuenta de que valerse de su propio arte no solo sería una cuestión de técnica, sino un acto de valentía personal. La próxima exposición no sería simplemente una muestra de su obra, sino de su alma misma. El día de la exposición se acercaba, y las decisiones que debía tomar eran abrumadoras. Nunca había esperado que el camino del arte se cruzara con un camino tan personal. Solemnemente se sentó frente a su lienzo una vez más. ¿Estaba listo para abrir su corazón al mundo? La respuesta estaba lejos de ser clara. Mientras contemplaba su creación, una pregunta surgió. ¿Qué pasaría si esta vez el arte no solo le pertenecía a él, sino que también pertenecía a otros? La incertidumbre de su próxima conversación con el crítico lo enfrentaba a un dilema crucial. ¿Podría realmente permitir que otros se conectaran con su verdad más íntima? ¿O se retiraría a la seguridad de su mundo protegido? Las sombras de la noche comenzaban a cerrar el día, y Alejandro supo que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. El futuro de su carrera y su propia autenticidad pendía de un hilo, y, con un profundo suspiro, se preparó para el desafío que se avecinaba. El arte podría ser su salvación o su condena, y cada decisión contaría en la búsqueda de su verdadero yo. Pero el verdadero reto apenas estaba por comenzar. Se acercaba el día de la exposición, y con él el peso de las expectativas. Alejandro se encontraba sumido en una rutina que lo mantenía alerta, como si cada pincelada fuera un paso en una cuerda floja. La noche anterior había sido inquieta, su mente atiborrada de cuestionamientos incesantes. ¿Sería el crítico honesto en su opinión? ¿Cuánto peso tendría su juicio sobre el futuro que había comenzado a vislumbrar? Mientras se preparaba, se dirigió a su estudio una vez más, decidido a refinar su obra. Aunque la luz del día se colaba a través de la ventana, la atmósfera era densa, como si el aire mismo esperara la revelación que estaba por venir. Se sentó frente a su lienzo, nervioso y expectante, consciente de que cada trazo de su brocha debía ir acompañado de una verdad manifiesta. Pero esta vez fue diferente. No estaba luchando únicamente contra sus nervios, estaba luchando contra sus propios límites. Frente al lienzo, los recuerdos comenzaron a resurgir. Momentos de soledad que lo habían llevado al arte, las voces críticas que lo habían perseguido en cada intento fallido y las palabras de aliento que de vez en cuando surgían como chispas de esperanza. Esa marea de emociones lo empujó a un lugar muy profundo dentro de sí mismo. Ya no quería únicamente complacer a los demás, deseaba conectar, reflejar el dolor y la alegría de la experiencia humana. Cada color que aplicaba parecía estar alineado con un latido de su corazón. Ya no estaba buscando la perfección técnica, estaba buscando autenticidad. Con cada trazo grueso y audaz se sentía más enérgico, menos temeroso de la vulnerabilidad que había temido por tanto tiempo. La inseguridad se convirtió en una aliada, transformándose en el combustible para su expresión, en vez del bloqueo que había significado. Con la obra casi lista, se encontró en un inesperado instante de claridad. La reunión con el crítico no era solo una evaluación externa, era una oportunidad para comunicar la historia que había a lo largo de su vida. El enigma de la creación se convertía en un acto formativo, un llamado a compartir su experiencia. Aunque el miedo seguía presente, la pauta de su nueva comprensión lo empujaba.
Al finalizar aquella jornada de trabajo, Alejandro sintió que la presión había tomado una nueva forma, más manejable y menos aplastante. Había transformado la angustia en motivación. Aún así, el día de la exposición se avecinaba como un golpe de tambor en su pecho. Se encerró en su mente, preocupándose no solo por lo que iba a exponer, sino por el impacto que podría tener. Pero el miedo comenzó a ser reemplazado por una audaz determinación. Esa determinación iba mucho más allá de la mera validación externa. La noche antes de la exposición, se recostó en su sofá, su mente aún agitada, pero con un aire de calma y propósito. Había comprendido que el arte no debía ser un refugio, sino una ventana al mundo. Su mente se llenó de imágenes de la gente que podría encontrar su verdad y resonar con ella. Había un sentido de responsabilidad que antes consideraba pesado, pero ahora lo convertía en una brújula que guiaba su rumbo. En ese instante de reflexión, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Valeria indicaba que era hora de reunirse con el crítico. La exposición estaba a solo unas horas y el camino hacia lo desconocido se expandía ante él. Era la hora de enfrentar el reto y al mismo tiempo la oportunidad de abrirse a un mundo de conexiones que antes le había parecido inalcanzable. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Alejandro finalmente volvió a mirar su obra terminada. Era el reflejo de todo lo que había sentido, y sabía que no solo era un artefacto sin vida en un lienzo, era un puente que podía unir a los desconocidos con sus propias historias. El instante de la verdad se acercaba, y una vez más, el temor se entrelazaba con la necesidad de ser visto, de ser entendido. En ese equilibrio precario, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Sería capaz de articular su pasión en un mundo que a menudo juzgó sin entender? La respuesta a esa pregunta lo mantuvo en vilo mientras se preparaba para salir de su hogar, un paso hacia el futuro que tanto anhelaba y temía al mismo tiempo. ¿Estaba listo para dejar entrar a otros en su verdad? La noción palpitaba en su pecho, llevándolo hacia el umbral de lo que podría ser su nueva vida, donde las dudas comenzaban a desvanecerse y la autenticidad podría brillar. Pero el instante de la verdad estaba a un paso de distancia. La verdadera exposición de Alejandro finalmente llegó. La galería estaba llena de vida, luces brillantes y murmullos de conversaciones que llenaban el aire. Mientras coordinaba la última verificación de detalles, un torbellino de emociones lo envolvía, alternando entre la ansiedad y la emoción. Con cada persona que entraba, sentía cómo su corazón latía con más fuerza, anticipando la reacción que tendría ante su trabajo. Cuando la hora llegó y las miradas comenzaron a centrarse en su obra, Alejandro respiró hondo. Se encontraba ante un espacio donde su vulnerabilidad y autenticidad podían coexistir con la lógica del arte. Su mano se aferró al borde del lienzo mientras los comentarios empezaban a generar un murmullo suave. «Hay tanta emoción aquí», comentó un crítico, sus palabras resonando en el aire. Fue en ese momento que comprendió que había cruzado una línea. La milésima parte de duda que había sentido se desvaneció en el calor de la aceptación. La idea de que su obra podía crear puentes entre experiencias, de que el dolor y la lucha que había compartido en esas pinturas podían resonar con los demás, lo invadió de una profunda satisfacción. Cuando finalmente se acercó a un grupo que examinaba su trabajo, sintió que la ansiedad se disipaba, dejándolo lleno de alegría. Uno de los asistentes comentó: «Estos colores transmiten una lucha interna, como si quisieras hablarnos de ti mismo». Las palabras lo sorprendieron. Por un momento, sintió que cada trazo, cada elección cromática había alcanzado su propósito: conectar. La obra era un espejo que reflejaba no solo su vida, sino también la de aquellos que la contemplaban. Mientras respondía preguntas y discutía su proceso creativo, Alejandro comenzó a disfrutar no solo de la exposición de su arte, sino de la conexión humana que estaba cultivando. Se dio cuenta de que estaba listo para compartir no solo su trabajo, sino la historia detrás de él. A través de cada explicación, estaba revelando fragmentos de su propia búsqueda de identidad, de la lucha entre vivir bajo las expectativas de otros y la necesidad de ser auténtico. El crítico llegó a la exposición. El tremor inicial que había sentido al saber que estaría presente, pronto se convirtió en una expectativa.
Después de algunos momentos de soledad, Alejandro comenzó a cuestionarse si sería capaz de compartir su arte con el mundo. Observación: el crítico se acercó a él. Alejandro, creo que has alcanzado algo memorable. Esta obra es fuerte, no solo técnica, sino emocionalmente. Capturas la esencia de lo que significa ser humano de una forma que muchos no logran, quizá por miedo. En ese instante, su corazón se llenó de una satisfacción abrumadora. Las palabras del crítico eran un reconocimiento que no solo validaba su talento artístico, sino también su viaje personal. Había conquistado un escenario que antes le parecía aterrador. La noción de que su trabajo podía tocar los corazones y generar reflexión lo llenó de confianza. Sentía que cualquier aceptación o rechazo en ese lugar ya no definía quién era. La exposición no solo valía la pena, se había convertido en un momento decisivo. Alejandro se dio cuenta de que estaba listo para abrazar su viaje hacia la autenticidad. Observación: el crítico se acercó a él. Alejandro, creo que has alcanzado algo memorable. Esta obra es fuerte, no solo técnica, sino emocionalmente. Capturas la esencia de lo que significa ser humano de una forma que muchos no logran, quizá por miedo. En ese instante, su corazón se llenó de una satisfacción abrumadora. Las palabras del crítico eran un reconocimiento que no solo validaba su talento artístico, sino también su viaje personal. Había conquistado un escenario que antes le parecía aterrador. La noción de que su trabajo podía tocar los corazones y generar reflexión lo llenó de confianza. Sentía que cualquier aceptación o rechazo en ese lugar ya no definía quién era. La exposición no solo valía la pena, se había convertido en un momento decisivo. Alejandro se dio cuenta de que estaba listo para abrazar su viaje hacia la autenticidad. Había aprendido a enfrentar su miedo, a demostrar que el arte no es solo una representación de la belleza, sino un vehículo para explorar verdades profundas. Formar conexiones genuinas con las personas, compartir historias y ser visto como realmente era, se había convertido en su mayor triunfo. Cuando miró a su alrededor, sintió la energía de la galería fluir a través de él. Había llegado un tiempo para renacer. El momento en el que pudo mostrar su arte se expandió a una declaración sobre su vida, una prueba de que había desmantelado las expectativas impuestas por otros y había comenzado a forjar su propio camino. Al final de la noche, mientras los ecos de las conversaciones se desvanecían, Alejandro dejó la galería sabiendo que había dado un paso crucial. Era un nuevo comienzo. Una vida en la que la autenticidad no solo era un deseo, sino un compromiso tácito consigo mismo. Había transformado sus vulnerabilidades en poder, convirtiéndose en un artista y un ser humano completo. No se trataba solo de vivir las expectativas de su padre o la sociedad, se trataba de vivir para él mismo. Y al hacer eso, entendió que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación de bienes materiales, sino en la conexión humana y la expresión honesta de su ser. Ahora, Alejandro estaba listo para seguir explorando su mundo artístico. La vida lo esperaría con nuevos desafíos, pero esta vez lo haría con confianza sólida y la convicción de que era capaz de enfrentarlos. Había conquistado su mayor temor, ser visto, no solo como un empresario oculto tras capas de éxito, sino como un verdadero artista, lleno de vida, pasión y autenticidad. Así, con una renovada determinación, se dirigió a su estudio, listo para seguir creando, compartir su historia y repetir la experiencia de cómo había transformado su vida a través del arte. Este era solo el comienzo. Y ahora, tú que has sido partícipe de esta historia, ¿vas a permitir que otras personas se queden sin conocerla? No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también descubran este viaje. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.